Muy buenas tardes a todos nuestros amables televidentes de la buena programación espiritual de Palabras de Vida. Como siempre, en esta tarde llegando a ustedes a través de Televisión Ciudadana con esta programación en compañía de nuestros amados pastores y compañeros en el ministerio Pablo Velandia, Manuel Martínez Capellán y este servidor pastor Joaquín Jerez. Recuerde que vamos ya con la segunda parte de esta programación de la semana pasada, vamos a continuar con el tema de lo que es las obras de Dios y queremos también, pero antes de eso, dar las direcciones de las iglesias, también informar que nos puede conseguir a través de las redes sociales. Por eso voy a dejar a nuestro amado pastor y compañero del ministerio Pablo Emilio Velandia de la Iglesia del Rocío informando y anunciando la iglesia y esa página web donde puede también buscar. Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos, seguidores de esta buena programación de Palabras de Vida. Es un gozo llegar hasta sus hogares con este programa, con esta palabra y estar en compañía de ustedes estos 60 minutos. Queremos recordarles que nos puede seguir en Facebook. La Iglesia del Rocío tiene allí un portal que se llama Lluvia de Enseñanza y usted puede mirar los mensajes, compartirlos con sus contactos y ayudarnos a evangelizar. La palabra de Dios debe correr por todas partes y los métodos de evangelismo han ido cambiando a medida que la ciencia ha ido aumentando, a medida que el mundo va cambiando. Nosotros también vamos cambiando la forma de llegar con el mensaje de la palabra de Dios y a través de las redes sociales es una oportunidad muy preciosa. También en internet, emisora en línea que se llama Fuente de Inspiración ORG, estamos saliendo todos los días de 7:30 a 8 de la mañana. Y recuerde que la iglesia está ubicada en la carrera 15E, número 10563, sector Villaflor, cerca a los semáforos del barrio El Rocío. Allí les estamos esperando los días martes y jueves a las 7 de la noche. Tenemos también los domingos 2 servicios especiales, 9 de la mañana para toda la familia. Y en la tarde, culto evangelístico, 4:30 de la tarde, donde estamos predicando y orando por los enfermos, por las peticiones. El Señor se está glorificando. Pastor Manuel Martínez Capellán, también de la Iglesia Lagos 1, con nosotros en esta tarde, anunciando también reuniones de culto allí en la iglesia. Dios les bendiga ricamente en esta tarde, amables televidentes. Gracias por acompañarnos, por permitirnos entrar a sus hogares para llevarles, como siempre, en este espacio, palabra de bendición. Le estamos invitando a nuestra iglesia en la calle 26, número 1184 del barrio Lagos 1. Allí estamos los días martes y miércoles a las 7:30 de la noche. Los martes de oración y los jueves enseñanza bíblica de la poderosa palabra de nuestro Dios. Los domingos tenemos 2 reuniones importantes. A las 8:30 en la mañana, la escuela bíblica dominical para toda la familia. Y a las 5 de la tarde, la reunión evangelística y oración por los enfermos. Te estamos invitando a la calle 26, número 1184 de Lagos 1. Tenemos una línea telefónica para que usted nos llame, se comunique con nosotros para escuchar su necesidad de oración al Señor y orar a Dios por ustedes. 637-4713. También puede buscarnos en Facebook. Tenemos una columna titulada Desde mi púlpito. Búsqueme como Manuel Capellán. Ahí tenemos palabra de Dios. Ahí estamos con la potente palabra para que usted se regocije, para que usted aprenda acerca de Dios. Temas importantes, temas de actualidad, que usted seguro que va a ser bendecido a través de esta palabra. Así que te esperamos en nuestro Facebook y te esperamos en nuestra congregación. Dios les bendiga y gracias por acompañarnos en esta hermosa tarde. Qué bueno, pastores, poder estar a través de los medios de comunicación, las redes sociales. Ya recuerde, Lluvia de Enseñanza, allí el Rocío, desde mi púlpito, allí el pastor Manuel Martínez Capellán, pero también allí en la iglesia, Movimiento Misionero Mundial del Barrio Las Villas. Tenemos nuestra reunión el día martes, poderoso culto de oración. El día jueves, enseñanza bíblica de la palabra del Señor. Me acuerdo que el día miércoles estamos en los diferentes sectores de grupos familiares compartiendo el mensaje de la palabra del Señor. Lo que ya es el día domingo, 2 poderosas reuniones
que es en la mañana nuestra escuela bíblica dominical, nuestra reunión familiar, donde puedes asistir con tu familia, con los niños, y en la tarde 5:30 culto evangelístico. También transmitimos nuestros cultos en vivo a través de nuestro portal en la web www.contactomisionero.org para que puedas visitarnos e ingresar. Tenemos una emisora en línea 24 horas. Puedes bajar, también descargar la aplicación en Play Store, allí también, para que puedas descargar la aplicación para tu móvil y escucharnos en nuestra programación espiritual. De lunes a viernes, de 9:30 a 10 de la mañana por Radio Única de Todelar 1340M, nuestra programación de Contacto Misionero. Bueno, pastores, creo que vamos a aprovechar el tiempo en esta tarde. Hemos saludado ya a los amigos, a los hermanos, y recuerde que la semana pasada estuvimos tocando el tema sobre lo que es las obras de Dios, basado allí en el Salmo capítulo 146, en algunos versos de la palabra del Señor. Pastor Pablo, que quisiéramos de pronto empezar a ingresar allí para retomar el tema, esta segunda parte de lo que es la obra de Dios. Recuerde que está en la programación de Palabras de Vida. Pastor Pablo. Perfecto, amigos y hermanos pastores. Estuvimos mirando el Salmo 146 del 5 en adelante, donde el Señor nos dice que la palabra del Señor nos ofrece un Dios que hace milagros, un Dios que trabaja, un Dios que está en completa actividad. La Biblia dice que los dioses de las naciones son obra de las manos de los hombres y que no pueden hacer nada, que son sencillamente estatuas, sencillamente imágenes, pero el Dios que nosotros tenemos es un Dios hacedor de maravillas. Y estuvimos mirando que Dios guarda la verdad, guarda el pacto, que hace justicia, que sacia al hambriento, y habíamos alcanzado a enfocar un poquito sobre que el Señor liberta a los cautivos. Y es en ese punto que queremos nuevamente enfocar en esta preciosa tarde. Pastor, un Dios que está dispuesto a libertar, como tomamos ese ejemplo del endemoniado gadareno, como el Señor llega y hace lo que tiene que hacer, así sea una persona, y llega allí para darle libertad a aquella persona que estaba endemoniado, que estaba en los sepulcros y que estaba en una condición realmente degradable, podemos decir, denigrable, o sea, donde realmente no había solución ni opción. Lamentablemente, a veces hay situaciones difíciles y adversas, Pastor Manuel, en las cuales nos encontramos, pero que siempre Dios tiene la solución. Vámonos a una pausa y regresamos en unos minutos para empezar con este tema sobre las obras de Dios en el Salmo capítulo 146, desde el verso 5 al verso 9. Hermanos y amigos televidentes, Dios les bendiga en este día. Le estamos invitando juntamente con mi esposa y la iglesia de Lagos 1 a nuestra congregación en la calle 26, número 1184 del barrio Lagos 1, los días martes y jueves a las 7:30 de la noche. Igualmente los domingos, dos reuniones importantes: la escuela dominical a las 8:30 de la mañana y el culto evangelístico a las 5 de la tarde.
Te esperamos en nuestra comunidad, calle 26, 1184, Lagos 1, Iglesia del Movimiento Misionero Mundial. Y continuamos en la buena programación de Palabras de Vida, pastores. Realmente hay gozo en nuestro corazón cuando Dios nos permite llegar a través de estos medios y poder exponer la palabra, poder hablar de las cosas grandes y de la obra de nuestro Dios. Él no se tarda para responder, Él da respuesta, da pan al hambriento, lo sacia, también liberta al cautivo, y es lo que quisiéramos de pronto, Pastor Manuel, desglosar un poquito más, iniciando esta segunda parte de lo que es la obra de Dios. Pastor Manuel. Hacíamos énfasis en el segmento pasado acerca del endemoniado gadareno y decíamos la situación adversa de este pobre hombre que estaba en los sepulcros. Dice que habitaba en los sepulcros, vivía en los sepulcros, es decir, vivía en el cementerio. Y Jesucristo le liberta, porque Dios liberta a los cautivos. Y queremos decir que no importa la dimensión de la esclavitud. De pronto hay gente que dice, yo no tengo alternativa, yo no tengo solución, ya para mí todo se acabó, ya no hay nadie que me liberte, no hay nadie que me saque de esta situación, no hay nadie que me libere de este vicio, de esta esclavitud. Pero no importa la esclavitud, no interesa la dimensión de su pecado, de su esclavitud. Dice la palabra que Dios liberta a los cautivos, donde quiera que se encuentren, qué sé yo lo que haya hecho en la vida, o qué sé yo que te llevó a ese estado de postración, a ese estado de esclavitud. Pero déjame decirte que hay esperanza para ti, porque Jehová liberta a los cautivos, dice la poderosa palabra de nuestro Dios. Pastor Pablo, yo creo que allí tiene una cita bíblica para la cual, como fortalecer esta parte de lo que es que Dios liberta. Pastor Pablo. Pastor, siempre me ha llamado la atención el primer mensaje que Cristo predicó, y había hecho énfasis en la programación pasada. Dice Lucas 4:17, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo leído el libro halló el lugar donde estaba escrito, escuche bien: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, vuelve y dice, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año de la buena voluntad. Y dice la escritura, y enrollando el libro lo dio al ministro y exclamó la siguiente frase: hoy se ha cumplido esta profecía delante de vuestros ojos. En otras palabras, aquí está el libertador de vuestras almas. El pastor Manuel Capellán en ocasión pasada decía que la esclavitud espiritual es más fuerte y más difícil que la esclavitud física, porque de la cárcel física, de la Modelo, de la cárcel de Palo Gordo, de cualquier penitenciaría lo puede sacar a usted un juez, un guardián puede abrir la cárcel, pero las cadenas espirituales solo Cristo las puede romper, Pastor Joaquín Jerez. Dice la palabra que Él vino para deshacer las obras del diablo. Nuestro Señor ha venido para los enfermos, no para los sanos, para libertar a los cautivos. Qué palabra poderosa allí, pastor, donde el Señor dice precisamente que el Espíritu del Señor está sobre Él y que se ha cumplido esta escritura. Y Él ha venido para hacer o para dar ese cumplimiento. Y en ese desarrollo de la escritura, pastor, vemos como cuando el Señor llega allí y quizás el endemoniado empieza, los demonios que habían en él empiezan a decirle: ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Pero es que cuando el Señor llega, los demonios tiemblan, porque es que donde el Señor llega hay milagros, y donde Dios llega nos vuelve otra vez al juicio cabal, nos da el conocimiento, el entendimiento, y hace las cosas nuevas, como dice la palabra en 2 Corintios 5:17. Pastor Manuel. Donde Cristo llega, la cautividad se desvanece, la cautividad se deshace, la cautividad se vuelve nada. Cuando Cristo llega, los demonios se van, porque los demonios son los que cautivan a los seres humanos. Hay muchos tipos de cautiverio. En el aspecto secular, el cautiverio, de pronto usted está esclavizado con un vicio, está esclavizado a la bebida, esclavizado con una droga alucinógena, esclavizado de pronto viviendo en la promiscuidad sexual de su vida, y está esclavizado
hay muchos tipos de esclavitud que quizá usted diga, no tengo remedio, ya yo soy así. Y algunos dicen hasta, Dios me hizo así. Algunos dicen que Dios lo hizo así como son, pero Dios no te hizo así como tú eres. Dios físicamente te dio lo que tú posees, pero Dios te ha dado la facilidad para que entienda la palabra y comprenda que Cristo liberta los cautivos. Dios liberta a los cautivos. Él es el poderoso, el que hace cosas grandes. No interesa cuáles son tus adicciones, no interesa qué es lo que te tiene cautivo, que no te deja prosperar, pastores, porque la cautividad no deja prosperar. La cautividad no permite que la gente avance. La cautividad no permite que los muchachos estudien. La cautividad no permite inclusive que el hogar se estabilice. Cuando hay cautividad, cuando hay esclavitud, Cristo liberta a los cautivos, dice la palabra de Dios, pastores. Pastor, viene a mi mente que hay personas que han recibido la libertad de parte del Señor, pero descuidan su vida espiritual. Y es la pregunta que me hacía una señora, oye, ¿por qué si él estaba bien, ahora lo veo en una condición peor que la que estaba? Es la pregunta que me hacía esta vecina de aquel muchacho, pastores. Y yo le decía, es que la misma palabra lo dice, no podemos descuidarnos porque el enemigo te puede otra vez tomar y aún de una forma peor. ¿Por qué no hablar de esa parte, pastor? Sí, porque hay personas que harán esas preguntas, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Vamos a mirar a través de la palabra. Jesucristo lo dice, Jesucristo lo dijo. Cuando el espíritu inmundo sale del cuerpo, dice, va por lugares secos buscando reposo. Y como no lo encuentra, dice, volveré a la casa de donde salí. Y el Señor dijo, y al volver encuentra la casa barrida y adornada. Pero hay un problema grave ahí, y es que la encuentra vacía. Y dice que al encontrarla barrida y adornada por la obra de Dios en el corazón, pero se ha descuidado y está vacía, el Espíritu Santo se ha salido de él. Dice, entonces este demonio va y trae otros 7 espíritus, dice la Escritura, peores que él. Y entonces el Señor concluye y dice, el estado de esta persona viene a ser peor que el primero. Por eso hay que mantener la comunión con Dios y la obediencia a Dios para que una vez estemos libres, seamos verdaderamente libres y continuemos en esa libertad hasta el día de la eternidad. ¿Qué consejo podemos dar, Pastor Manuel? Sí, hemos conocido casos de personas, inclusive, lastimosamente hablando, de ministros de Dios, que se han descuidado en su relación con Dios, en su trato con Dios, porque el asunto es cuando uno viene a Cristo y Cristo nos liberta, aceptamos el señorío de Dios en nosotros. Ya no nos mandamos nosotros, ya Dios está en nosotros y hay que estar bajo ese señorío. ¿Dónde está ese señorío de Dios en nosotros? En su palabra, obedeciendo la palabra para mantener, pastores, esa libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Pero si una persona se aparta del Señor, se olvida que Dios es su Señor, entonces pasa lo que el pastor Pablo en esta tarde nos está explicando acerca de los espíritus que vuelven y ven la casa, su morada antes vacía, arreglada, desocupada, perfumadita, bonita, y dice, bueno, aquí no hay nadie, me meto ahí, y vuelve el problema peor que como era antes, pastores. Pastor, dice que 7 espíritus peores, dice la Escritura, 7 espíritus peores que el que tenía. ¿Qué es la plenitud, pastor? 7 plenitud. 7 plenitud, o sea, como diciendo, tomó control de un dominio total de su voluntad, de todas las áreas, y ya empieza a ser conducido. Por eso vemos inclusive manifestaciones de personas que hacen cosas terribles que de pronto nos sorprenden, pero es por eso, pastor, que no lo hacían ni cuando eran inconversos, que no lo hacían cuando eran inconversos, pero ahí viene la palabra como se cumple, porque Dios cumple su palabra y nos da libertad, porque la verdad da una libertad plena, y creo que manifestamos y vivimos esa libertad. Pero usted que de pronto se descarrió, se apartó, de pronto está en esa situación, el único que lo puede ayudar es el Señor cuando se viene y se humilla delante del pastor Pablo. Estamos hablando de las obras que Dios hace, las obras de Dios, no lo que hizo ni lo que va a hacer. Es lo que Dios puede hacer en este mismo tiempo, en este mismo momento. Y continuando con esto, hermano, hay mucho más, porque Dios es hacedor de muchas cosas. Y lo que sigue después de que Él liberta a los cautivos, dice que Él también da vista al ciego físico y al ciego espiritual. Pastor, entonces vamos a mirar también esa parte que Dios quiere que nosotros seamos conscientes,
y aclaremos nuestra visión, nuestro panorama acerca de las cosas, no solamente las físicas, sino en el mundo espiritual también. Sí es verdad, pastor, porque a veces sin conocer nosotros el área espiritual desconocemos tantas cosas que se mueven, pero cuando conocemos la verdad se nos amplía un panorama y entendemos que hay dos naturalezas. Hay la naturaleza del pecado y la naturaleza de la libertad que Dios da. Hay también lo que es Satanás y está el poder de Dios. Y ahí entonces podemos mirar con amplitud lo que Dios quiere hacer. Y hay dos partes que dice el pastor Pablo, y es verdad, la naturaleza física y la naturaleza espiritual. Vemos en un momento como al Bartimeo el ciego, era su estado físico, de pronto no podía ver, y en un momento vemos como el Señor le devuelve la vista. Pero qué bueno es cuando nosotros también recobramos la vista espiritual, la visión espiritual, pastor Manuel, porque ahí es donde entendemos tantas cosas que ignoramos y quizás pecamos deliberadamente por desconocer una verdad. Y es que, pastores y amables televidentes, si la ceguera física, o sea, la persona que no pueden ver con sus ojos físicos, es un problema. Tienen que hacer estudios de diferentes formas. Se mueven con el tacto de diferentes maneras. Si la ceguera física es un problema, ahora cuánto más la ceguera espiritual. La ceguera espiritual es cuando usted no conoce la cosa de Dios y le tiene el enemigo los ojos vendados, le pone una venda, un antifaz en los ojos para que usted no entienda, para que usted inclusive no vea la realidad de su situación, de su vivencia, de cómo usted se está comportando. No solamente Jesús da las vistas a los ciegos físicamente, da las vistas a los ciegos espirituales. Mucha gente enceguecida en una creencia, en un concepto religioso, en una teología de pronto distorsionada, en un punto de pronto distorsionado, que no entienden porque están ciegos en ese punto. En ese punto espiritualmente están enceguecidos, desconociendo realmente la palabra de nuestro Dios. De modo que si la ceguera física, pastores, es un problema, cuánto más la ceguera espiritual, pastor. Pastor, y basados quizás en una religiosidad, en una tradición, hay personas que en un momento no les ha llegado el conocimiento realmente de Dios. Si nosotros notamos una palabra, cuando Samuel precisamente estaba allí, dice que aún no había sido revelada la palabra de Dios, pero que cuando el Señor precisamente viene a su pueblo, pastor Pablo, y no conocieron, se supone que lo estaban esperando, se supone que estaban preparando su corazón para esperar al Mesías, y cuando vino, no lo vieron, pastor. Qué Bien, tremendo eso. Jesús dijo que los seres humanos de su tiempo viendo verían y no se apercibirían, y oyendo oirían y no entenderían, porque la ceguera en este aspecto en el que los pastores están comentando tiene que ver con la ignorancia. Mas Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas. Me gusta la predicación de San Pablo en el Areópago, en la ciudad de Grecia, o de Atenas más bien, en Grecia, cuando él predicando hace énfasis en buscar a Dios y dice: aunque ciertamente Dios no está lejos de cada uno de nosotros, sino que ustedes los pueden buscar y palpando, ojalá ustedes lo puedan hallar. Porque el ciego encuentra las cosas palpando, y Dios está tan cerca que aunque usted está ciego, si usted extiende la mano lo puede tocar, porque Dios está al lado suyo y usted lo ha ignorado. Pero al final de ese discurso Pablo le dice a la gente: Dios ha pasado por alto los tiempos de esa ceguera, De los esa tiempos ignorancia, de sí. esa ignorancia, y ahora, habiendo perdonado esa ignorancia, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Cuando una persona busca a Dios y se arrepiente, lo primero que tiene es conocimiento. Lo primero que, yo no sé si los pastores recuerdan la experiencia de la conversión, pero uno abrió los ojos a tantas realidades que uno ignoraba, y cada día que abría la palabra de Dios uno estaba encontrando cosas nuevas que estaban ahí pero que uno las ignoraba. Que aunque viéndolas no la podíamos percibir, pastor, porque uno dice, mire lo que es la palabra del Señor, y usted dijo alguna realidad: el que anda en luz
no hay tinieblas para Él, porque realmente todo se refleja en el Señor, y a través de las Escrituras vemos como el Señor da una revelación, Pastor Manuel, y entendemos porque hay muchos que a veces les impiden, que inclusive dicen es que leer las Escrituras se vuelve uno loco. Al contrario, al leer las Escrituras venimos a un conocimiento de la verdad. Antes decían de pronto que era un libro que de pronto se volvía loco, que no podía leerlo sino tales personas específicamente, pero es porque cuando uno conoce la verdad, escudriña las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Pastor, Es importante, y viene a mi memoria, pastor, cuando Jacob de verdad le dio su vida al Señor, dice que Dios se le reveló, dijo, ciertamente Dios estaba aquí y no yo no lo sabía. Hay mucha gente que tienen sus ojos espirituales que abrírsele para que vean que Dios está ahí a su lado. Y Dios lo hace. Y Dios lo hace y lo reciba, pastor. mis amados hermanos, amigos de Palabras de Vida, recuerde quienes están con ustedes, los pastores Pablo Velandia, Manuel Martínez Capellán y este servidor, Pastor Joaquín Jerez, quien volvemos en un minuto. Vámonos a una pausa. Hermanos y amigos televidentes, Dios les bendiga en este día. Le estamos invitando juntamente con mi esposa y la iglesia de Lagos 1 a nuestra congregación en la calle 26, número 1184 del barrio Lagos 1, los días martes y jueves a las 7:30 de la noche. Igualmente los domingos, dos reuniones importantes, la escuela dominical a las 8:30 de la mañana y el culto evangelístico a las 5 de la tarde. Te esperamos en nuestra comunidad, calle 26, 1184, Lagos 1, Iglesia del Movimiento Misionero Mundial. Continuamos en la buena programación de Palabras de Vida con este maravilloso tema sobre las obras de Dios. No solamente da vista al ciego, una parte física, sino espiritual, pero también Pastor Pablo levanta los caídos. Qué bueno es que el Señor levanta, dice que 7 veces cae el justo, pero el Señor lo levantará, como cuando le dijo a Bartimeo, el maestro te llama, levántate que el Señor te llama. Y eso es lo que también te está diciendo a ti, amigo, en esta tarde, porque Pastor Pablo, hay mucho más que Dios nos quiere dar en esta maravillosa programación. Me gozo, amados hermanos, porque el apóstol Pablo dijo, el que piense estar firme, mire que no caiga. La caída puede ocurrir en cualquier momento. Y muchas personas han caído, y cuando una persona cae, el primer pensamiento que viene a su mente es, hasta aquí llegué, se terminó todo, me acabé, me destruí, ya no hay más oportunidad para mí. Y los seres humanos acaban de agravar ese pensamiento, porque los seres humanos tienen como filosofía al caído caerle. Y cuando una persona cae, son más los que le caen encima que las personas que le dan la mano para ayudarlo a levantar. Pero la Escritura dice que Jehová piensa diferente y que una de las obras de Dios en lo cual el Señor se ocupa es en levantar a los caídos. Así que si usted ha caído en alguna desgracia, en algún pecado, en alguna condición, hoy le estamos hablando de un Dios
que uno de sus trabajos, una de sus obras es levantar a los caídos, y en eso nos gozamos todos nosotros. O sea, Dios es un Dios de restauración, pastor. Da siempre una palabra de aliento. Y de pronto, como dice el pastor, está en una situación difícil porque puede ser que venga pensamientos de suicidio, de alejarse, de no volver, de quizás decir ya para mí esto se acabó, ya se terminó. Pero mire lo que dice la palabra: levanta los caídos. O sea, Él está dispuesto a levantarte. Por eso viene la invitación, porque el Señor dice que venía a mí, que el que a mí viene yo no le echo fuera. Qué palabra poderosa lo que Dios nos da, pastor. Y muchas veces, pastores, hay personas que ante la dificultad que han tenido, que cayeron en la forma que lo hicieron, se anulan, porque otros también lo anulan, porque otros, como decía el pastor Pablo, con sus expresiones le echan más maldiciones que la que el hombre ha cometido, la persona ha cometido, e inclusive hasta puede olvidarse de la misericordia de Dios. Dice: misericordioso y clemente Jehová, lento a la ira y grande en su misericordia. Bíblicamente, Dios levanta a los caídos, no importa de a dónde haya caído. ¿Y por qué? La razón de las motivaciones. No puede anularte, no puede firmar el acta hacia el infierno, tiene que restaurarte en Cristo Jesús, porque Dios, dice la palabra, es el que levanta. Yo conozco mucha gente que ha sido levantada, que ha sido restaurada por la palabra de Dios, que Dios se ha manifestado en su gloria, porque Dios es misericordioso, pastores. David, eso fue lo que David dijo: libre me dio de caer en la mano del hombre. El hombre me desbarata, me No desmenuza, tiene misericordia, me vuelve nada, pero Dios es misericordioso, Dios es compasivo, Dios es amor. Y Él dice en esta tarde que Él levanta a los caídos. ¿De a dónde caíste? No piense de a dónde caíste y por qué caíste. Piensa más bien en cómo me levanto, cómo me restauro, cómo emerjo, como dice la historia, la mitología china, cómo emerjo como el ave fénix de la ceniza y me levanto con poder en el nombre de Cristo Jesús para ejercer la labor que Dios me ha encomendado, pastores. como la palabra del Señor dice, precisamente el hijo pródigo, en la condición donde estuvo, pero él dijo algo, dice que volvió en sí y dijo también: me levantaré e iré a mi padre y le diré. Qué bueno esa actitud, levantarse, pero no quedarse ahí, o sea, decir voy a meditar, reconozco, sí, pequé. Hay personas, pastor, que uno se acerca y uno les habla, no, ya no más, y uno le dice, pero vuelve a la iglesia, busque una parte, restáurese, y se han anulado ellos mismos, pastor, no aceptan una palabra, como dice, al contrario, quisieran morir, y algunos han tomado la decisión de suicidarse, porque creen que ya no hay oportunidad, pastor Pablo. Yo quiero decirles, pastores y amigos, que nosotros no estamos diciéndole a la gente échese a botes y caiga. Inclusive la palabra del Señor dice que nosotros nos debemos guardar sin caída. Y en el libro de Primera de Juan dice: hijitos, estas cosas os escribo para que no caigáis, para que no pequéis. La voluntad de Dios no es que el hombre caiga, pero hay caídas que ya están, que ya se sucedieron. Ya usted cayó, ya no hay nada que hacer. Lo que usted tiene que hacer ahora es levantarse. Yo quiero decirle, hermanos y pastores, ustedes son teólogos, son personas con conocimiento de la palabra y me podrán corregir si yo me equivoco. Cuando yo leo la Biblia de Génesis, Apocalipsis, yo encuentro que los personajes bíblicos cometieron muchos errores. Y que quedaron escritos, pastor. Quedaron escritos, y algo que yo veo es que el Señor no desechó a esas personas porque se equivocaron. ¿Quiénes se equivocaron? Todos se equivocaron. No hay una sola, el único ser que no se equivocó y pisó esta tierra y no cayó, se llamó Jesucristo. De ahí para abajo y de ahí para arriba, todos los seres humanos hemos cometido de alguna pecado. manera u otra. Todos los seres humanos nos hemos tropezado. El que diga yo no he tropezado jamás, esa persona es mentirosa y está caída. Es más, pastor, y es que dice la palabra que el que no ofende en palabra es que Ese es varón perfecto. es varón perfecto, simplemente el que no ofende en palabra. Pero no hay perfecto ni a uno, No hay- pastor. no hay- Es que Santiago, en el texto que el pastor Manuel cita, Santiago dice: todos ofendemos muchas veces.
Y luego dice, si alguno no ofendiera sería varón perfecto. Pero antes ha dicho, todos ofendemos muchas veces. Y todos los personajes bíblicos han tenido sus tropiezos. El único que no cayó, nunca pecó, no se halló engaño en su boca, se llamó Jesucristo. Hoy encontramos personas, especialmente ministros, que tratan a las personas que cometen errores y pecados y caídas, los tratan desde un punto de vista como si ellos jamás hubiesen equivocado, como si jamás hubieran cometido un error, como si jamás hubiesen tropezado. Y todas las personas en este mundo han tropezado. Los ejemplos bíblicos sobran, hermano, porque todos los seres humanos han tenido errores, pero hay unos, hermanos, tremendos. Y si usted me recuerda, Noé cometió un error después de haber construido el arca, se emborrachó. Sin embargo, Noé es uno de los personajes al quienes Dios levantó y tiene en su presencia, y él da testimonio no de un perdido, da testimonio de un salvo. Recuerde que Jesucristo cita a Noé en el Nuevo Testamento diciendo, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, y lo cita muchos años después de que él hubiera cometido ese error. Así que, hermanos, sobran los testimonios de personas que han caído, pero a quienes Dios ha levantado. En el pasaje de Jeremías 18 dice que el barro se echó a perder en las manos del alfarero, pero que él no lo desechó, que él le dio a ese barro una segunda oportunidad, porque Dios levanta a los caídos. Pastor, Dios levanta a los caídos. Pastor Manuel. Pastor, es que no estamos justificando para que no haya malos entendidos. Exacto, así es. No estamos justificando las caídas, no la estamos justificando, pero lo que estamos diciendo es que si usted ha caído, no puede quedarse caído, porque si el hombre cayera, no quedará postrado. Dice la palabra, como Si no estamos justificando para que Dios caiga, levanta sino a los que caídos. Entonces, para que seamos claros, que no estamos diciendo aquí, bueno, entonces usted cae y luego se levanta, no. Estamos hablando de esas personas que de pronto están por allá tiradas, abandonadas, enajenadas, marginadas, maldecidas por lo que maldicen a toda hora, porque maldecir es decir mal de aquellos que dicen mal de los que han caído, en vez de darle la mano de restauración para que se levanten y puedan tomar el lugar que Dios le ha dado en esta tierra, pastores. porque hay personas que pecan deliberadamente, pecan de antemano, de una forma, eso es diferente, pero sabemos que si usted ha fallado, ya el Señor le ha dado una palabra para que se restaure, para que se levante, y al final de la programación vamos a orar, porque no dejes para mañana, puede ser que no venga otra oportunidad. Queremos seguir, pastores, porque sabemos que la programación va avanzando, no solamente levanta a los caídos en esa obra grande, maravillosa que hace el Señor, sino que ama a los justos. Dios ama a los justos. La Biblia dice, claman los justos y Jehová los oye. Y queremos hablar de esa justicia. Nadie es perfecto, ni nadie en lo humano es justo, pero hemos sido justificados, como dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pastor Pablo. De verdad que estos puntos son muy ricos, hermano, y uno quisiera quedarse en uno solo. Nos habría tocado tener un programa para cada punto y el tiempo se nos va. Entonces seguimos con el siguiente, como el pastor lo ha citado, que es Jehová ama a los justos. Yo creo que el Señor ama al justo porque cuando alguien hace justicia se parece a Dios, se parece a su Padre Celestial. Yo no sé, aunque uno sea feo, Dios no es feo, Dios es lindo, pero aunque uno sea feo, cuando uno le llega un hijo, hermano, y uno lo recibe, la primero que uno quiere es que el hijo se parezca a uno. Y cuando uno ve que el hijo se parece genéticamente y físicamente a uno siente una alegría. Ahora, cuando el niño empieza a desarrollarse y empieza a desarrollar modales y cosas parecidas a nosotros, hay como una satisfacción. Uy, mire, mi hijo se ríe como yo me río. Mi hijo camina, uy, mi hijo trabaja como yo trabajo. Eso da satisfacción. También Dios, cuando ve a un hombre actuar con justicia, Dios se goza porque está haciendo las cosas que su Padre Celestial hace. Y algo que Dios hace, como mirábamos en la clase pasada o en el programa pasado, es que el Señor hace justicia. Por eso el Señor ama al que obra justamente. Y dice que esa fe que fue precisamente que tuvo Abraham fue contada por justicia. Dios ama a los justos, y vemos que no habla de esa perfección porque nadie es perfecto, lo estamos hablando, pero sí aquella persona que ama, se deleita en la ley del Señor, se deleita en las obras de Dios, se deleita en hacer la obra del Señor, se deleita y a la vez no solamente habla, sino practica y se conduce como Dios quiere. Pastor Manuel. Siguiendo la secuencia de este hermoso salmo, así como Dios levanta a los caídos, restaura a los caídos, Dios es un Dios justo y quiere que nosotros también andemos en justicia, en la justicia de Dios, en la justicia que excede todo entendimiento humano,
cuánta gente necesitan de nuestra justicia, cuánta gente necesitan oír unas palabras de consuelo. Es más, el Señor Jesucristo en Juan capítulo 5 nos habla acerca de esa bendición, de la justicia divina, de la justicia de Dios, de la justicia que nos alcanza, de la justicia que nosotros tenemos que tener para bendición de la humanidad. Tenemos que ser justos como Dios es justo, porque el Dios que perdona, el Dios que bendice, el Dios que levanta, el Dios que da pan a los hambrientos, el Dios que te proporciona todas las cosas, también quiere que viva en la justicia que Él ha establecido en su palabra. Porque vaya, cuánta gente existen en este vasto universo y aún a nivel de iglesia que no practican la justicia de Dios, no la practican, no son justos como Dios es justo, pastores. Precisamente, pastor, hace poco, relevantes de las últimas noticias, aquella persona que teniendo poder, supuestamente y manipulada, aparentemente hace una justicia, dando una condena a alguien la cual no lo merecía, pero la conciencia no pudo ella en un momento aguantar, que le tocó después hablar. En este momento está en tremenda depresión, en una situación difícil, casi de muerte, porque recuerde que por encima de un alto hay otro más alto, y Dios ama a los justos y Dios no pasa por alto la injusticia, porque Dios ama al pecador y Dios inclusive ama también al justo, pero también al pecador le hace caer en cuenta, le pide cuentas también. Y aquí vemos, Pastor Pablo, son testimonios latentes que constantemente Y son temas actuales. estamos viendo y actuales, Pastor. Sí, yo creo que la gente sabe, aunque no nombramos personas, sabe a quién nos referimos. No solamente esa jueza, también un fiscal tuvo que salir corriendo porque el Tremendo, ¿no, peso pastor? de su conciencia No podían no le dormir, permitió, pastor. y huyó. Aquel estaba huyendo a lo que estaba sintiendo dentro de sí mismo. Hermanos, para uno poder hacer las cosas justas, uno tiene que conocer la ley, porque los jueces nos juzgan cuando nosotros no hacemos lo contrario a la ley. Nadie puede hacer las cosas de Dios con justicia si no conoce la palabra del Señor. Ser justo es darle a cada uno lo que merece, a cada uno lo que le pertenece. Y nosotros tenemos unos derechos y tenemos unos deberes. Nuestros derechos tenemos que reclamarlos y cuidarlos, pero nuestros deberes para con los demás son deberes de respeto, son deberes de solidaridad, son deberes de amor. Nosotros debemos, dice que la palabra, que nos debemos al prójimo y debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Cuando hacemos esto, nosotros no somos capaces de cometerle una injusticia a alguien, porque nos ponemos en el lugar del otro, y cada vez que usted vaya a actuar contra alguien, piense, ¿me gustaría que me lo harían a mí? No, no me gusta, entonces no se lo hago a los demás. Lo que siembra uno cosecha, dice la palabra del Señor. Y hay que mirar que la palabra de nuestro Dios, pastor, usted dijo algo muy importante, nos da leyes y nos da estatutos y nos da decretos. Cuando conocemos esa ley y cuando nos tomamos de la mano del Señor, porque si hablemos nosotros en nuestra naturaleza, pastor, no hay ni justo ni aun uno, pero cuando la justicia de Dios se revela en uno por medio del Espíritu de Dios, es que uno empieza a actuar y se da uno cuenta cómo inclusive Dios lo guía, porque hay cosas que de pronto no se notan, pastor. Yo creo que usted ha estado en esas situaciones donde a veces aparentemente lo que se dice es verdad y uno no sabe qué hacer, pero Dios le da a uno sabiduría en ese momento y empieza a revelar y a manifestar las cosas para poder ser justo en aquello que el Señor dice. Pastor, una palabra que usted acaba de decir es: lo que se siembra se cosecha. De pronto no se cosecha inmediatamente, pero cuando pasan los años, lo que usted ha sembrado, usted lo va a cosechar. Depende de la justicia con que usted haya actuado en la vida. Ahora, yo tengo aquí, antes de que cerremos este segmento, justicia, equidad, integridad, juicio, rectitud, santidad, verdad. Son los sinónimos, pastores, de la justicia divina de Dios que ponemos en esta tarde, en este su programa, Palabras de Vida. Por eso no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Vámonos a una pausa, pastores, y volvemos en unos segundos.
Hermanos y amigos televidentes, Dios les bendiga en este día. Le estamos invitando juntamente con mi esposa y la iglesia de Lagos 1 a nuestra congregación en la calle 26, número 1184 del barrio Lagos 1, los días martes y jueves a las 7:30 de la noche. Igualmente los domingos, 2 reuniones importantes: la escuela dominical a las 8:30 de la mañana y el culto evangelístico a las 5 de la tarde. Te esperamos en nuestra comunidad, calle 26, 1184, Lagos 1, Iglesia del Movimiento Misionero Mundial. Dios ama a los justos. Es esta programación de Palabras de Vida en este tema maravilloso, segunda sesión de lo que es las obras de Dios. Pero pastor, también viene algo importante donde dice que Dios guarda al extranjero. Aquellas personas que de pronto ampliemos un poquito más, pastor Manuel, de pronto de ese tema importante, ya que en esta época, en este tiempo, hoy, en esta hora, hay muchos en una situación similar, pastor Manuel. Dice la palabra que Dios guarda a los extranjeros. Bueno, hay países como Colombia donde existe un extranjerismo, un extranjerismo muy formal. Aquí yo puedo decir que aquí la gente en Colombia, cuando se trata de extranjeros, Es verdad. la gente muy formal, muy abierta, inclusive una actividad que se dé, viene el evangelista tal de la República del Ecuador, la gente corre a escuchar porque aquí el extranjerismo es favorable. Es más, este es un país tan abierto a los extranjeros que aquí en 44 años que tengo en este país nunca me han pedido a mí un papel en la calle, ni una cédula, nada, absolutamente nada. De modo que por eso es que este es un país bendecido, porque este es un país que protege y que guarda también a sus extranjeros, pastores. Pastor Pablo. Es verdad, yo creo que nosotros los colombianos y es como una cultura desde niños. Sí, es verdad. Mire que nosotros nos criamos en el campo y el pollo gordo lo mataban era cuando venían personas de afuera. Mientras no El había... resto, Y es una cultura, Sí, me ¿verdad? acordaba. El cabro lo mataban era cuando venía una persona que uno no conocía, de pronto amigo de papá, de mamá, pero uno no lo conocía y como que lo mejor era para el de afuera y eso es una cultura bonita. Y yo veo que uno va por carretera y uno ve placas de carros de Ecuador, placas de carros de Venezuela y uno no le da ningún fastidio, por el contrario uno dice, mire un venezolano, qué bendición, va por nuestra tierra y no le echamos el carro por encima nunca. sí, es verdad. Hermano, pastor. tal vez nosotros no recibimos ese trato en ninguna parte, pero nosotros somos así y no nos da, hermano, dolor, es una bendición. La Biblia dice que Dios tiene ese sentir, que Dios ama al extranjero. Pastor Joaquín, yo creo que usted recuerda que entre las recomendaciones que el Señor le dio a Israel cuando instituyó su ley para el pueblo, Él le dijo, acuérdate del extranjero, no lo oprimas, no lo acoses, no lo humilles. Dice, acuérdate del extranjero y les dice, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto y acordaos cómo los trataron a ustedes. La gente hubiera, o sea, en el pensamiento del hombre diría, dele duro al extranjero que usted fue extranjero y le dieron duro. No, el Señor dice, no haga con los extranjeros lo que hicieron con ustedes cuando ustedes fueron extranjeros. Pastor. Al contrario, pastor, en esas leyes establecidas por Dios, Dios inclusive le decía al pueblo que tenía que dejar algo para el extranjero, entre eso la viuda y el huérfano, pero en este caso que estamos hablando del extranjero, en un momento dándole esa cobertura, y qué mejor que en un momento ver cómo esta mujer llamada Ruth, que viene de otra tierra y viene esa cobertura y mire del pueblo de Dios. Otra cosa, en este momento en situación en Israel, como pueblo de Dios, como pueblo del Señor, vemos que a pesar de lo que le hacen, no trata de la misma forma, y eso es algo que ha establecido Dios desde tiempos antiguos. Y es que, pastor, Dime, inclusive pastores, países vecinos nuestros, que yo he conocido toda la vida, que han perseguido a sus extranjeros, y hoy en día los siguen persiguiendo, y no es buena su condición, no es buena su posición. Yo vuelvo y hago énfasis, un país como Colombia, cualquier persona puede vivir aquí tranquilamente, porque este es un país que acoge a los extranjeros. Por eso es un país bendecido de parte de Dios, porque es un país que acoge a todo el que venga de otra nación. Aquí ellos lo acogen, lo reciben, qué sé yo,
son una bendición de parte de Dios, pastores. O sea que Dios, en ese mismo sentir, pastor, estamos hablando de esa ley también, cómo Dios guarda. O sea, el sentir de Dios guarda al extranjero. No lo abandona. No lo abandona. Y precisamente, pastor, yo he estado en 2 ocasiones por fuera de mi tierra. Y Dios, ve uno como cuando se aferra uno de la mano del Señor, porque allí fue donde yo conocí a Dios, pastor. En esa situación fue donde uno conoce al Señor y cómo Dios lo levanta a uno, cómo Dios le guarda, cómo lo protege, cómo le da a uno provisión, hasta nuevamente que me da la oportunidad de volver otra vez aquí a Colombia. Pero uno ve realmente, pastor, cómo se cumple esta palabra. Dios guarda al extranjero, pastor. Amigos, también cuando la Biblia dice esto, está hablando de los refugiados, porque en el mundo siempre ha habido personas que han tenido que abandonar su tierra, y no todos se han ido en plan de sueño americano, ni de buscar dinero, ni de buscar plata. Hoy por hoy, todos los tiempos, pero hoy por hoy hay mucha gente que está abandonando las tierras por la violencia, por la guerra. Duro, pastor. Incluso en Colombia hubo desplazamiento forzado por 50 años y todavía están llegando campesinos y personas de las provincias a las grandes ciudades sin un techo, sin abrigo, sin ropa, sin comida, sin empleo, sin nada, y eso es doloroso. Los países, los cuerpos que tienen los recursos para obras sociales de los estados deben ayudar a esta gente, y nosotros también en lo que más podamos, porque hay muchos refugiados en el mundo. Las noticias internacionales, yo no sé, pastores, si ustedes han visto la gente que ha tenido que salir de Siria, del norte de África, cómo gente cruza el Mediterráneo en palos, en botes, en neumáticos, tratando de huir de la muerte prácticamente, y llegan a la otra costa y lo primero que hacen son deportarlos otra vez, o sea, botárselos al lobo nuevamente para que los destruya. El Señor dice que Él tiene en cuenta a todas esas personas. Pero Dios no es así. Dios está listo y dispuesto para ayudarte. Puede ser, usted está en esta situación, quizás se siente ahí, porque está lejos del pueblo de Dios, quizás se ha desubicado, está en otro panorama, no sabe qué hacer. Pero yo creo que, Pastor Pablo, porque el tiempo va avanzando, como también el Señor da esa ayuda. ¿Sabe qué? Cuida al huérfano y cuida a la viuda. Dice el texto, al huérfano y a la viuda sostiene, y Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas. El Señor se ha caracterizado por eso, y nosotros como hijos de Dios tenemos que mirar con los ojos de Dios también y sentir con el corazón como Dios siente. Al huérfano y a la viuda sostiene. Dios no los abandona. Si ha perdido a tu padre y a tu madre, hay un texto clave: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Pastor, yo creo que es el momento de orar, Pastor Manuel, de orar por aquellas personas que nos están viendo, que están en una situación similar, quizás no saben qué hacer, están desesperados. Aquí ha habido una palabra de parte del Señor, porque la obra de Dios continúa. Pastor Manuel. Oremos a Dios por todos aquellos que han sido desplazados de sus países, por todos aquellos que están en dificultades, por las viudas, los huérfanos, aquellos que necesitan la oración, y no solamente la oración, sino la ayuda que se les pueda dar a través de los organismos estatales que están en las condiciones de eso para hacerlo. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias te damos en esta tarde por esta palabra que nos ha regalado. Gracias por tu misericordia y tu verdad. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios que guarda a los extranjeros, el Dios de huérfanos y de viuda, el Dios, Señor, que da pan a los hambrientos, el Dios que liberta a los cautivos, el Dios que hace tantas cosas maravillosas en las vidas de aquellos que buscan tu presencia. Mira cuántas personas, cuánta gente, cuántas vidas sufriendo, padeciendo, desplazados, viudas, huérfanos, hambrientos. Tú has prometido, Señor, suplir sus necesidades en el nombre de Cristo Jesús. Creemos tu palabra y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Estamos llegando ya al final de la buena programación espiritual, Pastor Pablo, y creo que el Señor quiere bendecirnos. ¿Por qué no rápidamente, así, como dice abuelo de pájaro, hablamos de lo que es la reunión de nuestra iglesia, Pastor Pablo? Les estamos esperando los días martes y jueves, 7 de la noche. Recuerde, carrera 15E, número 10563, barrio Villaflor, cerca a los semáforos del barrio El Rocío. También los domingos, 9 de la mañana, 4:30 de la tarde. También allí en las villas, martes y jueves, 7 de la noche, domingo, 9:30 y 5:30 de la tarde, diagonal 185262, barrio La Villa. Pastor Manuel.
Calle 26, 1184, Lagos 1, martes y jueves 7:30 de la noche y domingo 5 de la tarde. Te esperamos en nuestra iglesia. Hemos culminado la programación de Palabras de Vida, pastores, y el tiempo se acabó. Bendiciones para cada uno de ustedes.